desde el Instituto de Estudios Ceutíes hemos querido servir de plataforma de difusión de este estudio del Observatorio de Ceuta y Melilla, que normalmente el Instituto y el Observatorio hemos colaborado en diversas ocasiones, siempre que nos han pedido apoyo, ayuda en sus trabajos y estudios, hemos estado ahí disponibles para el observatorio. Pensamos que el observatorio es una institución importante para seguir el pulso de la ciudad, el pulso económico, el pulso social, político, etcétera. Y sus informes son un elemento valioso de reflexión, de proyección de futuro, en muchos aspectos de la vida de la ciudad. Hoy nos acompañan el subdirector, don Carlos Echeverría, y don José María Campos, como saben, es el decano de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Ceutíes, aparte de un empresario de larguísima trayectoria, que ha sido presidente prácticamente de la COE, de la Cámara de Comercio, de todas las instituciones económicas importantes. Disculpen que está montado por un libro esta tarde, se están cayendo, no sé por qué, pero bueno, disculpen. Y sin duda es un estudio necesario, importante, interesante, porque hay que aportar ideas, soluciones a la crisis que la ciudad vive prácticamente, muy especialmente desde la pandemia, desde el cierre de la economía de frontera, etcétera, y desde luego hay que repensar las estrategias económicas y el futuro económico de la ciudad, y cualquier estudio, investigación que venga a aportar datos, reflexiones, orientaciones de cara a afrontar ese futuro es desde luego bienvenido. Yo, sin más, le cedo la palabra a mis dos compañeros de mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, querido director. Muy buenos días a todos. Es un placer siempre y un honor estar aquí ante ustedes. Y, en primer lugar, pues permítanme que agradezca a don José Antonio Alarcón, director del Instituto de Estudios Ceutíes, y a don José María Campos, decano de Ciencias Sociales de dicho instituto, el habernos invitado, el habernos acogido. Gracias por vuestra hospitalidad. Felicidades a los dos, que sois Josés, y estar aquí en el Día del Padre pues es placer añadido, aunque les distraiga obviamente de atenciones familiares que son muy importantes. Como director del Observatorio de Ceuta y Melilla, lo primero que quiero es disculparme porque voy a presentar un informe que no es mío, porque yo no soy el autor, obviamente, pero voy a explicar por qué estamos haciendo esta presentación en términos flexibles, es decir, sin el autor. Nosotros presentamos este informe justo antes de Navidad en la ciudad de Málaga, porque, como probablemente ya habrán leído el informe, que está disponible desde entonces en nuestra página web, Málaga es una ciudad referente para algunas de las cuestiones que este informe destaca. Entre diciembre y la actualidad tampoco ha pasado mucho tiempo, pero bueno, en cualquier caso, a nosotros nos hubiera gustado hacer una presentación rápida, pero ya saben que las cosas se van complicando, pero sí quisiera destacar algo en términos positivos. En este tiempo ha coincidido la elaboración, presentación y, por tanto, inseminación, que es siempre un informe del Observatorio de Ceuta y Melilla, es decir, tratar de ofrecer a las autoridades, a la ciudadanía, ideas, elaboración, análisis, para que cada uno, el que se siente aludido, recoja el texto en relación con ello. En paralelo, no tiene nada que ver nosotros ni nosotros con ellos, pero sí lo que hay detrás es la sensibilidad, el interés, la exploración y la definición de herramientas. Recordemos que las autoridades de ambas ciudades, el presidente Vivas, el presidente Imbroda, junto con el presidente Moreno de la Junta de Andalucía, han ido en todo este tiempo, y lo han transmitido a la opinión pública y a través de los medios de comunicación, elaborando una aproximación entre las ciudades autónomas y la comunidad autónoma vecina. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas coincidencias en cuanto a qué es lo que hay que hacer en los tiempos que corren. Y nosotros en el observatorio, desde que arrancamos allá por el otoño de 2020, y como siempre digo, lo hicimos con mascarilla
y en unos tiempos en los que los desplazamientos eran complicados, pero en los que había que seguir trabajando, entre el primer informe que publicamos en septiembre de 2020 y que presentamos tanto aquí como en Melilla, y este que hace el octavo de nuestra producción, entonces y hoy estamos acometiendo los temas económicos. Entonces fue de la mano de la consejera entonces y hoy, Kisi, en cuanto a la aproximación a Ceuta, y de un antiguo consejero, también de Economía de Melilla, Jaime. Entonces se trataron temas que, pues, años después se están tratando también aquí. Es decir, que aún hay materias pendientes. ¿Qué es lo importante en cuanto a lo que nos reúne hoy? ¿Qué es este informe? Este informe lo que plantea es las necesidades que hay, que no han hecho sino, digamos, que incrementarse. Desde entonces, los desafíos, tanto los internos, los endógenos, como el mundo que nos rodea, pero este informe lo que aporta ya es una invitación a encontrar soluciones adaptadas a 2024 y a los próximos años, con todas las lecciones aprendidas de los informes anteriores y de lo que nos ha ofrecido la realidad en los años anteriores. Diego Sánchez de la Cruz es un economista, especialista en economía digital y que ha trabajado y mucho el fenómeno, la experiencia de Málaga. La experiencia de Málaga tiene mucho que ofrecer a escenarios como el nuestro. Y por tanto, por eso también hicimos la presentación allí. La experiencia acumulada por el autor en materia de exploración de sectores de futuro y de oportunidades me van a permitir que les transmita lo que es el esqueleto del informe, más que los contenidos. Le lleva a aportar un análisis que se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, la referencia a Andalucía. ¿Por qué? Pues aparte de por la experiencia de Málaga, por el asidero que otra comunidad autónoma ofrece y porque ofrece también el asidero al resto del Estado. El Estado, lo decíamos en septiembre de 2020, lo seguimos diciendo hoy en la primavera de 2024, ya sabemos que está muy presente en las ciudades de Ceuta y Melilla. Probablemente sean los rincones de nuestra patria donde cuando desembarcas o te bajas del helicóptero ves Estado por todas partes, en sus símbolos y en sus instrumentos. Bueno, pues hace falta aún más Estado, porque el Estado sigue siendo imprescindible para suplir, para resolver una serie de carencias que hay en la logística, en muchas cosas. Andalucía, por tanto, véanlo, y así lo ofrece el autor, al que leerán en detalle, como ese primer escalón. Málaga, Andalucía, España y, por supuesto, Europa. Nosotros publicamos un informe específico sobre Europa, no solo en la dimensión Unión Europea, también Consejo de Europa y también toda una serie de herramientas que Europa nos ofrece, a Ceuta, a Melilla, a los Peñones, a las Chafarinas, para vertebrar mejor esos territorios con España y con el continente europeo. En esa primera aproximación que voy a dejar atrás, se ofrece ya una interesante introducción al siguiente punto. El siguiente punto es mucho más concreto, más específico, los puertos y la logística. Ahí es donde de nuevo hace falta más Estado y de nuevo donde hay que invertir y también aportar ideas, herramientas. Fíjense que entre 2020 y 2024 las cosas han cambiado, quizás a peor. Estoy pensando en el paso dado por China en relación con el puerto de Nador a raíz de una decisión del jefe de Estado de Marruecos. Eso es obviamente interesante para la economía marroquí, pero es un desafío añadido para la economía española y para el puerto de Melilla. Bueno, pues todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta, pero sin que nos eclipsen o nos quiten la ilusión para trabajar, sino para que estimulen ese trabajo. Los puertos tienen que tener vida, tienen que ser herramientas de engarce de las ciudades con el resto de España y con Europa. Y la logística en términos generales, los puertos también son logística, obviamente. ¿Por qué? Vamos al punto 3. Porque el autor destaca, y son cuestiones que todos nosotros hemos manejado,
porque son atractivas y per se nos ofrecen una ventana de oportunidad y además estimulante y atractiva. El tema del turismo. El turismo en los territorios españoles, pero el turismo de calidad. Es importante también ir fijando el tiro, ya que se va a hacer un esfuerzo, se va a invitar a muchos operadores a que hagan el esfuerzo, al propio Estado. Hay que dirigir bien el tiro viendo lo que ofrecen como potencialidades nuestros territorios. El turismo de calidad, ¿por qué? No solo por la envergadura de los territorios. No se trata, decía hace unos minutos en Radio Televisión Ceuta, de crear un Benidorm 2. Ni hay espacio ni se trata de eso. Lo que hay que hacer es que esto sea competitivo en un entorno en el que también hay otros polos atractivos en la dimensión turística. Y eso implica logística. Obviamente hacen falta más hoteles, más restaurantes, más infraestructuras, los puertos adaptados a ello. Ya se está empezando a visualizar cruceros, etcétera, pero hay que apostar y fuerte en esa dimensión. Y lo que hace el autor, yo estoy simplemente transmitiéndoles los titulares, es ir desarrollando las herramientas y los planteamientos de la mano de un experto. El punto 4 es el desarrollo del sector tecnológico. Esto es algo que ha cambiado a mejor, al menos en Ceuta, entre 2020 y la actualidad. Y es algo que puede y debe de seguir cambiando. Es decir, que no estamos solo en lo que algunos en aquellos viejos tiempos planteaban en positivo por el sector del juego, por cuestión. No, estamos hablando de el sector tecnológico en sentido amplio, es decir, la economía digital. Una ventana de oportunidad que ofrece, que a veces ocurre como cuando Marruecos cierra la frontera, es una ventana de oportunidad para que nos demos cuenta de qué necesitamos y de hacia dónde tenemos que mirar. Pues el Brexit también es una ventana de oportunidad porque deslocaliza actividades que antes tenían lugar en esa colonia y que ahora tienen lugar y pueden seguir teniendo lugar en nuestras ciudades. Pero, insisto, es una invitación a inventariar lo que ya se está haciendo en algún sector y que tiene efectos en términos de empleo en Ceuta, pero que se puede hacer en las dos ciudades y en otros muchos sectores dentro de ese gran abanico que es el de la tecnología digital y otras. Y el punto, digamos, final de la enumeración de la estructura del informe, y que también ya les adelanto, es lo que va a ser el objeto de estudio particular más en profundidad que en este informe. En el 9º, el mismo autor va a tratar el tema de la zona económica especial como figura, como herramienta de éxito a lo largo y ancho del mundo. En China, durante lustros y durante décadas, han visto ustedes cómo ese milagro, el milagro de la economía china, se ha reflejado en algunas partes del país, sobre todo en la parte oriental, costera, a través de la fórmula de las zonas económicas especiales. Acercándonos a España y a Ceuta y Melilla, en suelo europeo, la experiencia de Polonia, desarrollada por el autor, conocimiento, y en el caso de España, la experiencia ya previa de las Islas Canarias. Bueno, pues esa zona económica especial ofrece una serie de herramientas en un escenario propicio o escenarios propicios que son las ciudades autónomas. Y con eso culminamos el informe, que no presenta el autor y que yo, humildemente, lo que les estoy transmitiendo es el contenido y su estructura y las ventanas de oportunidad que abre. Y antes de terminar esta intervención mía, quiero, como hacemos siempre, pero conforme vamos avanzando lo hacemos con aún más insistencia, destacarles que el Observatorio de Ceuta y Melilla y los informes que producimos son, obviamente, herramientas lo más de calidad y mejor elaboradas posible, pero no son sino invitaciones a que se siga trabajando. Es decir, evocamos temas que nos parecen de interés, los desarrollamos echando mano de profesionales, de especialistas en la materia, pero lo importante, ante todo y sobre todo, es la interacción entre todos nosotros. Es decir, que lo que ustedes opinen sobre los informes que hemos hecho, sobre lo que ya les ofrezco que va a ser el próximo, reciban los comentarios, ¿por qué no?, las críticas constructivas que ustedes consideren, y a través de el contacto fluido y abierto que pueden tener con nosotros, que vayamos siempre produciendo informes más pegados al terreno, más útiles para que quienes tienen que recoger el testigo
lo hagan y generen lo que hay que generar: empleo, oportunidades, y vertebrar aún mejor el Estado y funcionar en un entorno que, no nos engañemos, es un entorno complejo, plagado de dificultades, de desafíos, pero que son ni más ni menos que invitaciones a la acción. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si funciona, ¿eh? Sí. ¿Está Enrique por ahí para que funcione ahora? Ah, sí. Funciona. Vale, muy bien. Pues muy bien. Excelentísimo señor comandante general, señoras y señores, queridos amigos, mi intervención va a ser no dar otro repaso al informe, sino apuntar algunas particularidades que tiene respecto a Ceuta. En primer lugar, desde luego, agradecer que Diego Sánchez de la Cruz se haya preocupado de Ceuta y haya incluido a esta ciudad entre los estudios que realiza, porque no es muy corriente que desde la península se ocupen de nosotros, pero en este caso ha sido así, de una manera amplia, eficaz, y vamos a comentar algunos temas al respecto, ¿no? Lo primero es que al tratarse de Ceuta y Melilla hay que hacer constar que Ceuta y Melilla son realidades distintas. Cada una tiene sus características económicas, sociales y de todo tipo. Yo siempre digo que son dos ciudades que tienen que ir juntas, por supuesto, pero que son distintas y distantes, ¿no? Y por tanto yo voy a referirme solamente a Ceuta porque es la parte que mejor conozco y la parte que realmente nos interesa, ¿no? El primer punto, que es el de las competencias de la ciudad autónoma y el marco fiscal, pues el informe reproduce todas las competencias que tiene la ciudad cedidas por el propio Estatuto de Autonomía y cedidas también por el Estado. Entre esas competencias, que son muchísimas, pues he elegido algunas para comentarlas, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que dependen de la ciudad es el puerto deportivo, ¿no? Puertos deportivos, puertos en general y el deportivo en particular, ¿no? Pues bien, en cuanto se intentó aprovechar esto y matricular en la ciudad de Ceuta embarcaciones deportivas, vinieron una serie de empresas que se instalaron en Ceuta y una serie de embarcaciones que iban a alquilarse, a arrendarse desde Ceuta. Pues bien, en ese momento y de forma urgente se puso en marcha la operación Traca. La operación Traca estaba combinada entre el Ministerio de Hacienda y la Guardia Civil e inmediatamente se suspendió todo eso, se hicieron una serie de registros en la ciudad y el tema de las embarcaciones deportivas se anuló completamente. Posteriormente la justicia no consideró que había nada anormal, pero ya se habían estropeado una gran posibilidad que era la de arrendamiento de embarcaciones deportivas desde Ceuta, ¿no? La acuicultura. La acuicultura era otra de las cosas que tenía posibilidades en Ceuta. Pues bien, dos instalaciones al menos de acuicultura importantes fracasaron porque cuando tenían el producto terminado no podían exportarlo al resto de España porque había un problema sanitario, aparte del de la Unión Aduanera de siempre. Y esos dos proyectos fracasaron también. O sea que en la acuicultura no pudimos tampoco. Hay muchas competencias, he puesto dos ejemplos, pero hay muchas competencias en Ceuta que luego no se pueden desarrollar o por el régimen aduanero, o por el régimen sanitario, por otra serie de circunstancias. Y también porque en la Unión Europea hay una especie de lobby que también interviene en el caso de Ceuta con frecuencia, ¿no? Y esas son las dos grandes barreras, la unión aduanera y la sanidad, ¿no? Y luego las ventajas fiscales que se describen en este capítulo también, se describen muy bien, pues son
bonificaciones sobre los beneficios. Pero para que existan bonificaciones hay que tener beneficios primero. Y en Ceuta hemos vivido una serie de crisis, la última la estamos viviendo ahora, y por tanto esas bonificaciones fiscales son interesantes para personas, pero para empresas pues tienen sus dificultades, ¿no? Y luego el informe habla echa un vistazo a la estructura económica de Ceuta. Ceuta al menos carece de estadísticas completas, es decir, que no tenemos estadísticas a nivel local que pudiéramos establecer y por tanto no tenemos datos para hacer un estudio de estructura económica de Ceuta, que sería lo principal y lo que necesitamos, desde luego, ¿no? En Ceuta hay que tener en cuenta, y lo cita el informe, que los residentes en Ceuta y Melilla con título universitario es de 1 de cada 4 y en el conjunto de España hay un 30%. Y es que nosotros tenemos en Ceuta, y los que vivimos aquí lo sabemos perfectamente, tenemos 4 culturas que conviven en la ciudad. Y sería necesario hacer unos cursos totalmente elementales para algunos residentes, explicándoles el ABC que todos quizá conocemos, ¿no? Que Ceuta es un reino, que tenemos una estructura democrática, que pertenecemos a la Unión Europea. Hay muchos residentes aquí que no lo saben eso. Serían unos cursillos dados del mismo grupo que ellos, para que tuvieran unos conocimientos básicos de este tema. Pero es que además el sistema educativo de Ceuta, lo comentábamos ayer mismo, el sistema educativo de Ceuta es el mismo que el del resto de España. Y las características de Ceuta son totalmente distintas. Ceuta necesita que los alumnos, cuando acceden a los estudios, puedan estar a la altura en su idioma de los demás de la clase. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos mandado a nuestros hijos a Inglaterra, siempre le han hecho un estudio del nivel de inglés que tenían, y si no tenían un nivel suficiente pasaban a unos cursos para aumentar ese nivel, ¿no? Bueno, pues en Ceuta hay que hacer lo mismo, es decir, que cuando un alumno se incorpore a las clases tiene que tener ya un conocimiento, porque a veces la lengua materna es otra, tiene que tener un conocimiento que le iguale a los demás. Y de esa forma se impediría el abandono escolar, que en Ceuta es muy alto, lo cita también el informe, y además podrían después continuar esos estudios en la universidad, ¿no? Y podrían acceder a un estudio de grado medio, posterior al grado superior, todo orientado al mercado laboral para que después puedan desarrollar su actividad en Ceuta. Y luego también cita el informe que en Ceuta tenemos, en Ceuta y Melilla, porque incluso a veces en el Instituto Nacional de Estadística vienen los datos de Ceuta y Melilla juntos, con lo cual es un problema destacar eso. Entonces, en Ceuta el paro está entre el 20 y el 25%, dice el estudio. Pero el paro en Ceuta no se puede medir con exactitud porque existe un plan de empleo que está a veces funcionando y que hay que tenerlo en cuenta para calcular todos estos temas, ¿no? Y también dice que la renta per cápita es menor que en el resto de España. Es el menor PIB de España, dice el informe, ¿no? Y en esto pues tenemos que tener en cuenta los problemas del cierre de la frontera, los problemas del bloqueo de Marruecos, que ya dura demasiado. Es decir, que a Ceuta hay quien dice que se le puede ahogar económicamente y efectivamente el PIB denota que hay una anormalidad en todo esto, ¿no? Y luego, un dato muy importante en el estudio es el que se refiere al sector público. Dice que el sector público en Ceuta representa el 50% del Producto Interior Bruto, cuando en
en el resto de España es del 19%. Esto en parte está justificado porque la presencia de las administraciones públicas en Ceuta es importante y eso tiene que seguir así. Pero hay que tener en cuenta también en esto que hay al menos 10 sociedades municipales que quizá no lo hayan metido en el cómputo de las administraciones públicas, pero que generan también unos datos económicos que a veces no se tienen en cuenta porque están mezclados con los otros, ¿no? De manera que esto trastoca un poco los datos de quizás sean mucho mayor que el 50%. Nosotros hemos intentado hacer un estudio de estructura económica de Ceuta para poder saber de qué hablamos en este aspecto, ¿no? Y aportarle todos los datos concretos que hay sobre Ceuta, pero no pudimos llevarlo a cabo. La persona que estaba encargada del tema desistió y es un reto que podemos quizás hacer, pero hacerlo en Madrid teniendo en cuenta las circunstancias y las particularidades de Ceuta, desde luego, ¿no? Otro dato que habla el estudio es las oportunidades de desarrollo económico. Y en esto cita la colaboración con Andalucía. Desde el rechazo a Ceuta y Melilla en la transición, que hace poco tuvimos una conferencia sobre eso, como sabemos, Ceuta y Melilla intentó integrarse en Andalucía y no pudo hacerlo, porque los políticos de entonces no lo hicieron así. Entonces, ahí, por ejemplo, trata en este tema del desarrollo de los puertos, de la logística. Se han hecho muchos intentos de establecer colaboraciones con los puertos andaluces. Yo he sido presidente del puerto y lo sé por experiencia desde hace tantos años, ¿no? Pero lo que hay que comprender es que los grandes competidores de Ceuta en el tema portuario son Algeciras, Gibraltar y Tangermet. Y ellos están al borde de la saturación en el tráfico de contenedores, mientras que nosotros no participamos prácticamente en este mercado, ¿no? Creo que el puerto tiene que desarrollarse en ese sentido, pero para competir frontalmente con ellos, porque hay algunas actividades, como puede ser el turismo de cruceros, bueno, que parece que en eso se ha inclinado el puerto. Turismo de cruceros, todos sabemos que los turistas traen el tema de la pensión totalmente cubierto dentro del barco, las tiendas de a bordo le venden muy barato y por tanto el turista es estupendo porque saca una impresión de Ceuta, una impresión positiva seguramente. Ellos dirán, no me esperaba Ceuta así, que dicen todos los turistas o casi todos los turistas que vienen por aquí, pero el puerto también debe desarrollarse en el tema del transporte de mercancías, ¿no? El movimiento de mercancías. Ceuta mueve poco más del 1% de lo que mueve Algeciras en mercancías. Y Algeciras, cuando yo estaba, era un puerto totalmente que iba después del puerto de Ceuta. Y ahora resulta que va por encima porque se ha inclinado por ese tráfico, ¿no? Y luego el turismo, que también lo cita en este aspecto, el turista que viene a Ceuta no es lo mismo que el que viaja a Málaga, que lo hemos citado a Málaga hace poco, que es un ejemplo de... No es lo mismo, pero el turista que viene a Ceuta tiene que dejar el coche en Algeciras en un aparcamiento, hacer un viaje en barco, de reservar aquí un hotel, que alguien le enseñe la ciudad, que no es solo compras, todo esto. Y por tanto, el turismo en Ceuta tiene que estar perfectamente organizado, de tal manera que encuentre un paquete turístico donde esté incluido todo, ¿no? Para que luego se encontrará al marcharse lo que nos encontramos los ceutíes, ¿no? Que no le damos importancia porque estamos acostumbrados. Un ceutí o un turista cuando viaja a la península pasa un control de la Guardia Civil, un control de la policía, embarca, desembarca en Algeciras y tiene otro control de la Guardia Civil, es decir, pasa 3 controles, mientras que si se mueve de la ciudad española de Málaga a la ciudad española de Algeciras, pues lo hace con toda tranquilidad, ¿no? Por tanto, el turismo en Ceuta hay que planificarlo muy bien y sobre todo, en vez de hacer estudios del turismo, no, hacer un paquete turístico y llevarlo a cabo.
porque si no, no servirá para nada, desde luego, ¿no? Nosotros trajimos como ejemplo, pusimos a Málaga y trajimos a la presidenta de la Fundación CIEDES, que es la que ha organizado todo eso. Me decía la presidenta de la Fundación CIEDES que habían reunido al comienzo, con este alcalde que hay ahora, al comienzo del desarrollo turístico, habían reunido a todos los partidos políticos, habían reunido a sindicatos, empresarios, ciudadanos de las asociaciones de ciudadanos y tal, y todos habían creado esta Fundación CIEDES. Y ellos habían sido los que habían desarrollado el turismo de Málaga, que no cabe duda que ha sido un éxito, ¿no? Pues lo explicó aquí, tratamos de que se creara algo parecido a ello, ellos estaban dispuestos a colaborar, como han colaborado con otras ciudades, incluso con Tánger, pero no parece que no llegamos a un acuerdo al respecto, ¿no? Y luego, respecto a la zona económica especial, que también la hemos citado, ¿no? Es que Ceuta ha fracasado ya en muchos temas por razones externas, como por ejemplo el sistema de las reglas de origen. El sistema de las reglas de origen era muy curioso porque nos permitía, era de acuerdo, eso consensuado con la Unión Europea, era que si un producto lo traíamos de un país no comunitario a Ceuta y sufría aquí una transformación, lo podíamos exportar al resto de Europa sin problemas de ninguna clase. Pues claro, eso era una ocasión. Se creó una empresa aquí en Ceuta que compraba leche en Australia, leche en polvo en Australia, la traía a Ceuta, la modificaba y hacía yogur y temas del yogur. Como había sufrido una modificación suficiente, teóricamente la podía exportar a la península. Pues bien, también eso se cortó. No pudo seguir actuando la empresa que llevaba este tema y ese fracasó todas las reglas de origen. Es decir, que lo de la zona económica especial hay que tener mucho cuidado, porque es que en cuanto hay alguna iniciativa importante para Ceuta, de alguna manera la cortan. Aquí parece que fue el lobby de la leche de Europa, no se sabe qué fue, pero el caso es que se cortó esa posibilidad también. Y luego hay dos temas que no están en el informe y que a mí me preocupan mucho y que por tanto los trato de explicar aquí, que uno es el túnel del Estrecho. El túnel del Estrecho es un tema muy antiguo. Yo participé en el primer congreso del túnel del Estrecho que se celebró en Sevilla, el segundo fue en Casablanca, el tercero en Tánger. En todos he ido participando. Para decir que si se hace un túnel entre Cádiz o la provincia de Cádiz y la provincia de Tánger, pues Ceuta queda completamente marginada. Y que era necesario que en ese túnel hubiera un ramal que comunicara con Ceuta o buscar alguna solución alternativa para Ceuta, ¿no? Bien, ese tema que estaba dormido, últimamente el gobierno marroquí lo ha puesto en marcha de nuevo, aceptándolo el gobierno español, y parece que se está estudiando de nuevo. Yo creo que aquí la ciudad de Ceuta debe participar en esos encuentros esto. Hay una sociedad española creada para eso y una sociedad marroquí también. Participar en la sociedad española, porque el túnel del Estrecho puede ser un problema añadido a los que ya tiene Ceuta. Y otro es el tema de la isla energética. Nosotros somos en este momento, como todos nosotros lo sabemos, una isla energética y dependemos de una central que es la que nos facilita la electricidad a todos, ¿no? A la industria, a los particulares, a todo el mundo, ¿no? De tal manera que si esa central falla en algún momento por algo, no cabe duda que Ceuta, mi artículo sobre eso se llama Una ciudad a oscuras. Hubo un cable que se hizo desde la provincia de Cádiz hasta la provincia de Tánger, un cable submarino de electricidad que la Unión Europea les facilita electricidad a Marruecos. Entonces, nosotros pedimos que ese cable tuviera un ramal para Ceuta también, como estamos hablando del túnel del Estrecho.
para de alguna manera asegurarnos la electricidad aquí. No se llevó a cabo y últimamente se está proponiendo otro cable submarino que iría desde la provincia, también desde la provincia de Cádiz, pero enfrente, pero que también las distintas ciudades por las que, o pueblos donde va ese cable, también ponen problemas por circunstancias que tiene. De manera que este de una ciudad oscura también es otro problema que hay que tratar en un estudio de este tipo, ¿no? Y, en fin, yo me extendería muchísimo más porque realmente los problemas de Ceuta han sido siempre objeto de mis trabajos y sobre todo de la fundación que creamos precisamente para este tema, ¿no? Pero en este caso la enseñanza que tenemos que sacar es que Ceuta necesita un estudio económico de cuál es la estructura económica por fin de la ciudad y luego toda esta serie de problemas que tenemos, que tiene que haber una voluntad de ayudar a Ceuta para que pueda salir adelante. Así que nada más, muchas gracias. Solo un par de matizaciones al filo de la intervención de José María. Sí hubo un órgano que todos los años publicaba las estadísticas y la memoria anual de la economía ceutí, que era el Consejo Económico y Social. Desgraciadamente, a partir de la crisis de 2009, la ciudad lo disolvió. Yo fui durante muchos años vicepresidente precisamente de la Comisión de la Memoria. Se elaboraban todos los años. Tuvimos un aparato estadístico que antes efectivamente no había desagregado y desgraciadamente se perdió. Sí es verdad, y en honor a la verdad, que Procesa, cada 2 años creo que ahora actualmente, sigue editando una especie de anuario que, con datos desagregados que yo creo que son de interés en cualquier caso, digo, desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Y luego yo he leído el informe con detenimiento, ¿no? Pero leo muchos problemas. Me parece muy interesante de la zona especial, que habrá que desarrollarlo, evidentemente, pero donde sí veo más problemas es en el tema de la logística portuaria, ¿no? Yo en su momento, no como economista, como historiador, hice una investigación sobre el puerto de Ceuta. Desgraciadamente no era muy optimista, el título era El puerto de Ceuta, historia de un fracaso, ¿no? Básicamente hay 2 problemas que son muy difíciles, primero con mucha inversión y de muy difícil resolución. Desde finales del siglo XIX una fuerte competencia entre los puertos de Tánger, Algeciras, Ceuta, Málaga también, digo, en cierto modo en la embocadura del estrecho, ¿no? En esta zona del Mediterráneo. Y hay 2 problemas que el puerto de Ceuta, primero, durante muchos años el puerto fue de todo menos negocio portuario. Grandes almacenes, hay de todo en nuestro puerto, pero no hay suelo portuario. ¿Qué pasó cuando los puertos, fundamentalmente los del estrecho, que son un punto fundamental de flujo de las mercancías, se convirtieron realmente, el negocio eran los TEUs? Ceuta no mueve TEUs. Si comparamos con cualquier puerto del entorno, Ceuta prácticamente no mueve TEUs. Claro. Y no hay suelo de negocio portuario. Es decir, estamos ante 2 gigantes, Tangermet y Algeciras, ¿no? Es realmente complicado competir en ese terreno, ¿no? Y luego hay otro problema que siempre ha tenido el puerto de Ceuta, que es el problema del lastre. Los barcos vienen cargados, las importaciones, 91, 92, 93, históricamente se han movido en ese nivel, lo que llega, y el resto es lo que se va, el resto es un 3, 4, 5% del negocio portuario. Esos son 2 grandes problemas de nuestro puerto, de difícil resolución. Yo pongo los problemas, no tengo las soluciones, evidentemente. Esas 2 matizaciones, bueno, por 2 temas, incluir esos 2 temas en la... Sí, yo el CES, el Consejo Económico y Social, lo he olvidado citar, pero que no cabe duda que era un aporte de estadísticas magnífico. Y de consenso. Y de consenso, claro. Era una institución estupenda. Los estudios esos que puede hacer Procesa, que lo hicimos nosotros durante muchos años por encargo de Procesa, pero que esos son cuando ya ha pasado el año. Aquí lo que hace falta es tener estadísticas que se puedan manejar sobre el terreno, ¿no? Y luego que el puerto ha colaborado muchísimo con nosotros, con los ciudadanos y con esto, porque en terreno portuario se construyó el Parque del Mediterráneo, que es una institución. Y luego otra parte se ha dedicado a carreteras que están en el otro lado del puerto. Pero no cabe duda que el puerto, aparte de eso, tiene que dedicarse, como decíamos, al negocio del sexo. Bueno, y si hay preguntas, naturalmente las atendemos todas, claro. Sí. En primer lugar, felicitar a la mesa y a esta convocatoria por parte del Instituto de Estudios Ceutíes.
y a don Carlos Echeverría, pues por su intervención como director del observatorio. En fin, no quiero entrar en el tema tan manido históricamente de la relación con Marruecos y todo esto, sino de hablar de oportunidades, que es lo que yo creo que nos trae aquí, ¿no? De un análisis riguroso de dónde estamos, cuáles son las carencias, cuáles son los desafíos y oportunidades. Y entonces yo creía que don José María Campos iba en la línea de cuando empezó a hablar de educación, de todo el recorrido que se ha hecho de la exposición de don Carlos y don José María, cuando empezó a hablar de educación, ¿no? Bueno, pues como implicado en ese ámbito durante muchos años, creo que hemos analizado los problemas de fondo, sería mucho más complejo que... Pero yo esperaba que de alguna forma fuese a un tema que yo considero capital, o por lo menos una parte más de oportunidades, que fue un proyecto que tuve la idea de formalizar a partir del año 84, que era la creación de un campus universitario en Ceuta. Después yo creo que se ha conocido, y ahí están las hemerotecas, de todas las propuestas que he ido haciendo, pensando en que un polo de desarrollo importante para Ceuta sería una Ceuta ciudad universitaria. Y digo esto con conocimiento de causa, no solo por el proyecto que se hizo, los análisis rigurosos, la recogida de datos, las propuestas, firmar el convenio que se firmó el 22 de junio del año 95, donde fue en representación el presidente de Ceuta, entonces don Basilio Fernández. Yo tuve la fortuna de estar en ese grupo de firma del documento con el rectorado de entonces, y se hablaba de un inicio de ese, era el germen de esa ciudad universitaria. Yo ya tenía el modelo de otros puntos de desarrollo parecidos, como podían ser cuando nace el de Jaén, lo digo porque sigo catedrático de la Universidad de Granada, y he conocido bien y he podido estar en ese ámbito con muchas relaciones. Después, por ejemplo, en Almería, o por ejemplo, cuando tuve la oportunidad que desde Madrid se me ofreció el ser rector constituyente en La Rioja, ¿no? Bien, se hizo un estudio serio, se hizo una propuesta. Ceuta estaba por entonces, como siempre, por encima de otras ciudades, como podía ser nuestra querida ciudad hermana de Melilla. Bueno, Melilla nos lleva ahora años luz en el tema de desarrollo universitario. Igual que el puerto de Algeciras, como han comentado nuestro querido director don José Antonio Alarcón, como estaba el puerto de Ceuta, la evolución que ha sufrido. Don José María ha comentado también el tema de cómo Algeciras estaba el puerto de Algeciras estaba muy... Y yo creo que hasta la ciudad, sin desmerecer nada, pero Ceuta yo creo que tenía mayor entidad, no quiero entrar en detalles. Bien, se hizo aquel proyecto, en fin, eso fue una historia que sería larga de contar, pero voy a donde quiero llegar. La propuesta o la firma se hace para que en 10 años se firmara un convenio entre la ciudad y el rectorado de desarrollo de lo poco que había en Ceuta para potenciarlo. Entonces, en Ceuta, y además históricamente, ha habido quizás un polo que ha sido educación o un pilar que ha sido educación, ámbito educativo a nivel ya superior, ¿no? A nivel universitario. El polo que era educación, el polo que era también cuando se crea la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y luego nace un germen también, digamos, de comercio, algo así, que ahora ya sería ADE, informática, etc. Bien, eso fue el germen y eso se quería potenciar. Sí, permíteme, José María, sí, sé que quieres que sea breve. Es que lo veo tan importante, no es que lo de los demás no sea importante, pero es que en este estudio no se ha tenido siquiera en cuenta, ¿no? La idea es que hay 3 polos que se han quedado a medio hacer, o 3 pilares que se han quedado a medio formar, ¿vale? En ese edificio importante. Pero hay 2 que históricamente, yo he insistido en ellos, que son potencialidades de Ceuta que no se tienen en cuenta. Una es que Ceuta, queramos o no, está rodeada de mar. Luego, no sé, estudios marinos, lo que sea, biología, lo que se quiera. Esa sería
otra idea. Y la otra es que en Ceuta hay lenguas diferentes. Podría ser un polo también de desarrollo lingüístico en otras lenguas, ¿no? Y superar los niveles donde se ha quedado estancado, con proyecciones de ampliación de diferentes titulaciones y, ¿por qué no?, de intentar, como hemos intentado desde este campus universitario, desde la facultad, por lo menos, la de educación, economía y tecnología, hemos potenciado lo que ha sido el intercambio con diferentes universidades de diferentes países internacional para el desarrollo de Ceuta. Creo que esto sería muy interesante. Paro ya. Gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra? Sí. Buenas tardes. Me llamo Jesús Bollí, vivo aquí desde hace ya casi 70 años. Y bueno, yo me alegro de haber venido, ¿no? Porque yo llevo siguiendo al Observatorio de Ceuta y Melilla desde el principio, desde el año 2020. Y ha habido dos cosas, yo creo que bueno, bastante diferentes. El interés que manifiesta el Observatorio a través de los 8 o 9 estudios que han hecho y que han presentado, que yo creo que lo conocerá todo el mundo, incluidos los políticos. Y después la realidad que ha medio dibujado el señor Campos, que yo creo que se quedaba algo corto, porque hay todavía más cosas en contra. Es una pregunta muy escueta y muy sencilla. ¿Ustedes creen, porque estamos hablando de oportunidades y de futuro y demás, pero yo creo que el punto fundamental de todo esto es la voluntad política que haya por parte de los gobiernos, sean del color que sean? A mí me da igual que sean verdes, azules, rojos o amarillos, me da lo mismo. Pero sí es verdad que todo lo que se ha expuesto aquí, que son oportunidades a un medio o a un largo plazo, pues si no hay un deseo político de que estas dos ciudades, tanto Ceuta como Melilla, pues se incorporen de alguna manera al ritmo que lleva pues las demás provincias españolas, pues no va a ser posible. Es decir, que uno de los problemas que decía el señor Campos de los controles de aduaneros, de la policía, la Guardia Civil y demás, del tema del turismo, se acabaría si fuésemos miembros de la Unión Aduanera. Tan simple como eso. Hemos perdido oportunidades recientes con el tema de hace un par de años o 3, con el tema del tema de la frontera, donde se estaba hablando de meternos en la Unión Aduanera y otras cosas más, y eso ha desaparecido del borrador. Entonces, yo soy bastante pesimista en este aspecto porque yo soy una persona simple, llana del pueblo, donde estoy preocupado por la ciudad y cada vez estoy más preocupado porque usted ha dicho, señor Echevarría, que la realidad en cuatro años es todavía aún peor que en el año 2020, que ya es decir, ¿no? Así que yo creo que si no hay esa voluntad política del gobierno, del color que sea, de atender las demandas que tenemos aquí en Melilla, esto no va a ser posible nunca en la vida, ¿no? Y hay que ser realistas, ¿no? Sí. Y la pregunta es si son sensibles, si usted cree que son sensibles hacia los estudios y lo que se requiere de aquí de Ceuta y Melilla. Sí, yo estoy de acuerdo con las dos intervenciones. Es decir, que Ceuta debía ser una ciudad universitaria, estoy de acuerdo, he escrito sobre eso. Sería una universidad de referencia en el norte de África también, y creo que es una aspiración que también tenemos que incluir en todo esto, ¿no? Y en cuanto a la voluntad política, también estoy de acuerdo que para todo eso desarrollarse necesitamos una voluntad política. Eso estoy completamente de acuerdo también. ¿Tiene alguna cosa? Muchas gracias. Bien, con este micrófono basta. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por las aportaciones que han hecho. Lo primero es comentarles eso. Todas estas aportaciones van a ser canalizadas hacia donde corresponde, que nuestra dimensión es el siguiente informe, como es lógico, que es parte de este y del mismo autor, pero nosotros lo que tratamos también de hacer es despertar conciencias, ¿no? y aunar esfuerzos para que esa voluntad política exista. Yo ya saben, mi perfil yo soy politólogo, y una de las primeras cosas que me enseñaron algunos de mis maestros fue aquello de que un pesimista es un optimista bien informado, ¿verdad? Bien.
Y es verdad, claro, si hacemos un inventario de cuestiones, yo lo del túnel no lo había sacado lo del puerto chino de Nador, pero lo del túnel es una faena, digámoslo. Pero el túnel es dos cosas. Primero, es una ocurrencia desde hace muchos años. ¿Te acuerdas que primero el enlace fijo iba a ser un puente? Sí. Tú además lo has vivido más directamente que yo. Ahora se supone que va a ser un túnel. Pero claro, es mucho suponer, no sabemos si se va a construir o no. Pero si hay voluntad política, se construirá. Aunque, modestamente, desde mi punto de vista, y hablo a nivel personal, no represento a nadie en nada de lo que digo, no tiene mucho sentido. Pensemos ante todo y sobre todo en que con una frontera terrestre entre Argelia y Marruecos y sin visos de que se vaya a reabrir, no veo yo qué mercancías o qué punto de interés va a tener una construcción faraónica como esas. Pero bueno, lo dejo ahí. Pero si hay voluntad política, se construirá. Y por supuesto eclipsará pues, a Ceuta porque no habrá ramal. Claro, eso también es una obviedad. Bien, voluntad política siempre, porque aunque las circunstancias y las cifras vayan en otro sentido, cuando hay voluntad política se consiguen las cosas. Piensen en algo que es verdad que es una reflexión como politólogo de nuevo, pero que han tratado de llevar adelante personas de mucho nivel. Me estoy refiriendo al presidente Trump, nada menos, cuando era presidente. El plan del siglo. El plan del siglo era hacer reverdecer Oriente Medio en términos de crear un foco de desarrollo donde ahora hay un escenario brutal de guerra. Y había una voluntad política de hacerlo. Luego no se hizo, pero voluntad política había. Nosotros lo que tratamos desde el observatorio, además lo he dicho, ha sido el segundo punto, conectado con el primero. El primero era Ceuta, Melilla, Andalucía, es decir, ya estamos hablando de los poderes políticos, del resto del Estado y de Europa. Si hay voluntad política y si hay más Estado en Ceuta y Melilla, muchos de esos hándicaps y de esos obstáculos se pueden resolver. Porque obviamente el Estado no funciona en términos de mercado, es decir, inyecta donde no se van a obtener ganancias en principio, pero donde hay que inyectar. Y eso es lo que hace falta. Y lo de Trump, pues era un proyecto que quedó en nada, pero que tenía escenarios de reverdecer Oriente Medio, incluso en la Franja de Gaza, para que se hagan ustedes una idea. Y eso, insisto, que lo digo en un momento particularmente delicado por la guerra que se está produciendo allí. De lo que han destacado ustedes, aunque vamos a transmitir el todo al autor, que es el economista y el que le va a sacar jugo a esto, permítanme que destaque dos cosas. Como modesto ciudadano, claro que es una cuestión de paquetes turísticos. O sea, hay que crear un paquete turístico que evite lo que son los obstáculos que existen para que la gente que viene aquí desembolse más. El paquete turístico, pues ya sabemos, los británicos son maestros en hacer paquetes turísticos. Y con los que son maestros, pues aunque sean competidores en otras cosas, tenemos que extraer buenas lecciones. Parques temáticos, es decir, Ceuta y Melilla, y no solo, todos los territorios españoles en el norte de África, si hay voluntad política, son magníficos parques temáticos para hacer un montón de cosas y que la gente se cultive. Es verdad que superando obstáculos políticos, que ya sabemos cuáles son, y no solo españoles. La Fundación CIEDES me gusta. Eso es algo que probablemente habrá que hacer aquí, ¿no? O entre todos. Bueno, es decir, que la gente que tenemos sensibilidad por estos temas trabajemos juntos, como se hizo en Málaga. Simplemente he extraído ese comentario que has hecho que me parece tan estimulante. Y claro, traigo a colación algo que gravita sobre nuestras cabezas y que a todos nos interesa que germine. Hablando de la voluntad política y de las herramientas, tenemos unos planes estratégicos que están ahí y que tendrán que cristalizar de alguna forma. Bueno, pues en relación con eso, yo no sé ustedes, yo estoy donde estoy, es decir, es algo que me interesa porque es algo que nace además en el contexto en el que nosotros hemos existido como observatorio, en el contexto en el que las relaciones con Marruecos han ido como han ido, y es la manifestación de voluntad política del Estado español a través de unas herramientas que tendrán que empezar a rodar. Y para que empiecen a rodar, pues yo creo que lo que podemos hacer todos, lo que han dicho ustedes, lo que decimos nosotros, es dar esta serie de pistas que luego bien merecen de un pulido. Así que yo realmente estoy muy satisfecho con lo que he oído aquí. No con la situación en la que estamos, que no es en absoluto para ser optimistas, pero tampoco para ser pesimistas.
hay que trabajar y mucho, porque el escenario además no es propicio. Así que seguiremos en la brecha. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues entonces vamos a cerrar el acto. Yo estoy de acuerdo. Pero aquí esos paquetes, que lo tengo también escrito. A mí se me ocurre. No, pero Tú si es que, seguro lo has mira, trabajado más que yo. hay una acá. Ceuta submarina, Ceuta comercial, Ceuta histórica, Claro. Ceuta patrimonial, Ceuta militar. Es decir, tenemos una serie de posibilidades tremendas para que el que venga elija. Para el turismo y para los estudios universitarios, Sí, sí. sin olvidar en el tema de la educación, que la educación empieza por No, abajo. la educación ya la hemos tratado también. Claro, Sí. claro. Pero quiero decir que aparte del top, también el loco. Muy bien, pues ya, José. Pues muy bien. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por su asistencia y esperemos que el observatorio nos siga ayudando en este tema. Ya saben, la dirección nuestra la tienen en la publicación y a disposición de ustedes para seguir lo que aquí ha sido, yo creo que muy fructífero. Desde luego, para nosotros lo ha sido y mucho. Gracias. Muchas gracias.